Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Por favor, confírmeme si se escucha bien para poder empezar. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, buenos días. ¿Se me escucha? Sí se Bien, escucha. gracias. Gracias, hija. Muy amable por la confirmación. Bien, entonces les voy a presentar. En esta semana corresponde el capítulo de la frase verbal y vamos a hacer una comparación con lo que hemos estudiado en la semana 9, el tema de frase nominal. Es necesario que hagamos una comparación para que ustedes recuerden que la frase nominal es aquella que tenía como núcleo a un nombre, ¿no? Y tenía varias funciones. Una frase nominal, por ejemplo, tenía la función de sujeto, de objeto directo, de atributo, de vocativo. Y en esa clase les decía, este tema lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a la semana 11, ¿no? Les decía por qué. Porque en esta semana vamos a ver el verbo y esas funciones de objeto directo, funciones de atributo indirecto, pues están ligadas con el verbo. Según el tipo de verbo van a aparecer esos complementos, ¿sí? Entonces, señalemos lo siguiente. La frase verbal tiene como núcleo al verbo. Este verbo puede ser de diferentes tipos, puede ser de tipo transitivo, intransitivo, puede ser copulativo, ¿no es cierto? De diferentes tipos. Y lo más importante es que esta frase verbal va a cumplir la función de ser predicado. Y dependiendo del tipo de verbo, va, va a tener una clasificación, una denominación. Se podría llamar una frase verbal atributiva o una frase verbal predicativa. A ver, quiero decir esto. Vamos a empezar con una explicación. A ver, si decimos Raúl estudió inglés en ese instituto, ¿no? Raúl estudió inglés en ese instituto. Otra, el mismo sujeto, Raúl es alumno disciplinado. Ya, solo con esto vamos a entender lo siguiente. A ver, aquí hay una frase nominal, ¿no? Esta frase nominal tiene como núcleo a este nombre propio que es Raúl. Funciona, esta frase nominal funciona como sujeto. Igual acá, frase nominal y funciona como sujeto. Bien, una vez que tengo el sujeto, que es el tema del que se dice algo en el predicado, ¿verdad? El predicado es todo lo restante, aquí está. Raúl es el sujeto y todo lo que me queda después es el predicado. Es el predicado. Y vamos a decir lo siguiente. Esto, ya, fíjense, todo esto es el predicado. Sujeto, predicado. Y resulta que este predicado en realidad es la función de la frase verbal. Esta frase verbal, acá también decimos que hay una frase verbal. ¿Por qué? Porque el núcleo de esta frase verbal es un verbo. Acá también el núcleo es un verbo. Y esta frase verbal cumple la función de predicado. Por eso que va a ser muy fácil de reconocer una frase verbal. Basta que tú hayas el sujeto, todo lo que te queda es el predicado.
Y dentro de ello vamos a ver que el verbo estudiar no es copulativo. Estudiar es un verbo predicativo. Por lo tanto, la frase verbal también se llama así. Se llama frase verbal predicativa. Frase verbal predicativa. Y en el segundo caso, se llama frase verbal atributiva. ¿Cuál es el requisito para que sea atributiva? Que el verbo sea copulativo. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer. Estos verbos copulativos, ¿qué es lo que siempre van a tener? Un complemento atributo. Si no hay atributo, es que el verbo no ha sido copulativo. Un alumno disciplinado es el complemento atributo. Ahí está. ¿Me dejo entender? ¿Estudió qué cosa? Inglés. Ahora, vamos a ver qué complementos podría tener el verbo predicativo. Estudiar es un verbo transitivo. ¿Qué cosa estudió? Inglés. Inglés sería el objeto directo. ¿Y dónde lo estudió? En ese instituto. El del lugar. ¿Y cuándo lo estudió? Le puedo añadir el año pasado. ¿Y cómo lo estudió? Con mucha dedicación. Puede haber un modo, etcétera. Cualquier complemento puedo añadirlo, ¿no? Los circunstanciales, por ejemplo. Y lo que yo quiero que ustedes vean, recuerden, es paso número 1 para presentar, para identificar, ¿no? Para identificar a una frase verbal, guíate de esto, que la frase verbal funciona como predicado. Donde esté el predicado, ahí tiene que estar la frase verbal. Y solamente son de 2 clases, atributiva y predicativa. Si es atributiva, hay verbo copulativo y un complemento atributo. Si es un verbo predicativo, puede venir cualquier complemento, pero menos atributo. Menos atributo. Esta es la introducción para que ahora veas de una manera más ordenada. Ahí está el esquema de cómo es una frase verbal. Primero, definición. Funciona una frase verbal como predicado, ¿no? Esa es la palabra clave. Predicado. Tiene núcleo, que es el verbo, y ese verbo puede tener complementos. ¿Por qué está en paréntesis complementos? Porque puede ser que haya, como no, no hay problema, no es obligatorio que haya complemento. ¿Y cuántas clases? Son 2, ¿no? Atributiva y predicativa. ¿Ven, muchachos? Esto es lo que les he explicado en la diapositiva, bueno, adicional, ¿no? Mi pizarrita que siempre suelo eh, insertar PPT para explicarles un poquito más. Veamos pues cada una de estas frases. Veamos la atributiva con más detenimiento. Ahí está. Cumple la condición. Es atributiva, tiene copulativo. Tiene copulativo. Parecer es copulativo. Y hemos sido, ahí hay 2 verbos. El verbo sido es copulativo. Haber es un auxiliar. Cuando ustedes tengan 2 o más verbos y uno de ellos, el principal, es copulativo, la frase se va a llamar atributiva.
Lo que se está presentando aquí al decir hemos sido o han sido, ¿no? Esa es la perífrasis. Más adelante les voy a explicar en qué consiste la perífrasis, cómo se reconoce la perífrasis. La perífrasis es la unión de dos o más verbos, donde uno nada más es el verbo principal y el resto va a ser auxiliar. Puede ser que la frase tenga dos auxiliares o tres verbos auxiliares, ¿de acuerdo? Ahora, debe estar, si es copulativo, conectando al sujeto con su cualidad, ¿no? Si se cumple, ellos sujeto, María Paula sujeto. Y parecía preocupado, ¿quién? Alguien. El sujeto es tácito. Hemos sido amigos nosotros. El sujeto es tácito. Veamos la predicativa. Consiguió, a ver, aquí es fueron, estaba estudiando, fue estafada. ¿Ve? Ahí tenemos los verbos predicativos. Conseguir algo. Un empleo sería objeto directo. Consigue eso, lo consigue. O de. ¿Dónde? Allá. Allá lo consigue. Allá vendría a ser un circunstancial de lugar. Fueron es el verbo ir. ¿A dónde fueron? Al teatro. Lugar. Anoche, tiempo. Estaba estudiando. Tengo dos verbos. Estar es un verbo auxiliar. No es copulativo. Si fuera copulativo, vendría un atributo, ¿no? Estudiando es el verbo principal. ¿Y dónde estaba estudiando? En la biblioteca. Circunstancial del lugar. Fue estafada. ¿Por quién? Por la revendedora. Estafada por alguien es el complemento agente. Y fue es el verbo auxiliar. Estafar es el verbo principal. En todas, cuando es predicativa, el verbo principal tiene que ser también predicativo. Un verbo no copulativo. Puede aparecer cualquier complemento, como hemos visto, ¿no? Desde atributo, perdón, desde el complemento directo hasta el complemento agente, pero menos atributo porque esa es una función exclusiva que aparece con verbos copulativos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Hola, ¿todo claro? Ya, listo, gracias. Vamos ahora con este ejercicio. A ver, chicos, envíenme sus respuestas por el chat. Solamente tienen que identificar qué clase es, atributiva o es predicativa. Nada más. Yo voy a ir borrando estas líneas para escribir al costado. Ustedes me envían. A ver, chicos, vamos con las respuestas, por favor. ¿Cómo vamos? Todos, todos.
chicos, ya saben que la práctica es lo mejor. Si no practicamos, no es posible dominar un tema. Sí o sí, les recomiendo que practiquen. A ver. A ver, chicos, anímense, por favor. ¿Cómo es su respuesta de la uno? Aquí llegó una respuesta. Alexandra, gracias. Frank también. A ver. Valentín, ya, eso está muy bien. Van practicando. Si hay algún detalle para corregir, no se preocupen. Yo voy a presentar la solución general. Ya, me parece. A ver, ¿quién es más? ¿Quién más se anima? El que nunca se equivoca es aquel que no hace nada. Y no hacer nada es peor que equivocarse, ¿no? A ver, ahí está Milagritos. ¿Quién más? Vamos, muchachos, ustedes pueden. ¿Nadie más? Jan. Muy bien, a ver. Está bien que me envíen todas las respuestas. Si hay algo que corregir, ya saben, no se preocupen. A ver, vamos a ir revisando por lo menos las tres primeras. Al decir Ana está organizando, primero entendamos que todo esto es la frase verbal. Todo eso es la frase verbal. Pero esa frase verbal tiene un núcleo. Este es el núcleo. Está organizando es el núcleo. Este núcleo tiene el verbo estar como auxiliar. No es copulativo. Porque organizando no es un adjetivo, no es el atributo. El atributo es una cualidad, hay que entender eso. Por ejemplo, ¿cuál es la cualidad de ustedes? ¿Cómo los puedo describir? Yo puedo decir que ustedes son educados, ¿sí? Educados. Son chicos disciplinados. Son chicos puntuales, ¿no? 8 en punto ya están conectados. Además, son chicos estudiosos. Son cualidades. Así debe pasar con esto también. Si fuese atributo, organizar tendría que ser un adjetivo y no es, ¿verdad? Organizando, eso es un gerundio. Todo lo que termina en ando yendo, jugando, cantando, leyendo, es un gerundio. Entonces es la forma no personal del verbo. Por ello, aquí imposible decir que es atributiva. El verbo estar no es copulativo, es un verbo predicativo. Entonces, Ana está organizando los archivos. Organizar es el verbo principal, por eso se llama frase verbal predicativa. Fuimos premiados, nosotros. Todo esto es la frase verbal, pero el núcleo es dos verbos. ¿Y por qué los dos? Es que hay una perífrasis. Premiar es el principal. Es como que dijese, fuimos premiados por el director. Transformamos, el director nos premió. Entonces el verbo principal es premiar y fuimos es auxiliar. Eso demuestra que acá también es
predicativa. Almorzaron. Este es el verbo predicativo, ¿no es cierto? Pero la frase, toda la frase es esto. ¿Y de qué depende para yo poder clasificar a la frase? Del verbo. Almorzar es predicativo. Benito está preocupado. Todo esto es la frase verbal. Estar es el verbo copulativo. Ahí sí, preocupado es un adjetivo, está preocupado, está triste, está molesto, está incómodo. Preocupado, adjetivo. Hemos entrenado nosotros, ¿no? Esto es frase verbal. El sujeto es tácito, nosotros. Es el núcleo y este núcleo tiene auxiliar y tiene verbo principal. Entrenar predicativo. Todo esto es frase verbal. Parece muy amable. Parece es el verbo copulativo, ¿no? Muy amable es una frase adjetiva y es por ello que sería atributiva. ¿Sí, muchachos? A ver, voy a mirar el chat. ¿Hay alguna pregunta? Creo que me están siguiendo, ¿no hay? ¿O sí hay? Ya, entonces sigo. Tenían que resolver los ejercicios. Ustedes o él tenía que resolver. Ahí está. Todo es la frase verbal, pero esta frase tiene el núcleo formado por dos verbos. Tener y resolver. ¿Quién es el principal? El último, resolver. Predicativo. Y bueno, acá ya cerramos con Vanessa, ¿no? Sujeto. Será mi asesora. Todo esto es la frase verbal atributiva, ya que será escopulativo. Listo, muchachos. Ahí tenemos entonces el desarrollo de este ejercicio. Espero que haya coincidido. Si por ahí no coincidió en algo, puse predicativa. Por ahí hay una pregunta. Jan, ¿a cuál ese signo de interrogación, a cuál te refieres? ¿Hay algo que me haya equivocado tal vez? A ver, dime. La G, a ver, la G que escribí. Sí es predicativa porque tenía que resolver. Resolver es el verbo principal. Tener es auxiliar, ¿no? Yo tengo que resolver. Tú tienes que resolver. Tenemos que resolver. Es predicativa porque resolver es un verbo no copulativo. Sí está también todo. ¿Cuál? A ver, voy a entender tu pregunta. Sí, profesor. Ya, he tratado de resaltar con rojo nada más lo que es el núcleo.
Y dentro de ese núcleo hemos encontrado dos verbos, ¿no? Dos verbos. El principal es el que determina qué clase de frase va a ser. ¿Ya? Listo. Bien, muchachos, creo que este es el tema más sencillo que la frase nominal, porque la frase nominal era de 4 tipos. Había que recordar más información. Frase nominal simple, compuesta, compleja, incompleja. Y si hablamos de funciones, tenía un montón de funciones. Pero acá la frase verbal solo tiene una función. ¿Cuál es? Ser predicado. Fácil, ¿ah? Papayita, como dicen. El verbo. Hablemos del verbo. Primero, morfológicamente, es una palabra variable. Todos los verbos son variables porque se van a flexionar. Claro, si yo digo estudio, estudié, estudiaste, estudiaremos, al momento de flexionar, al conjugarse, cambia la persona, el tiempo, el modo, etc. Es variable. Y la función de un verbo es ser núcleo de la frase verbal. Muy bien. A veces este verbo puede estar conjugado y en otros casos no. Vamos a estudiar en qué momento no está conjugado. Cuando decimos tengo que leer, estoy repasando la lección, ¿no? O cuando digo he anotado las explicaciones del profesor. Aparece la forma ar, ir. Tengo que estudiar, debemos trabajar, ir. En esos casos no está conjugado, se le llama forma no personal o también verboides. Hay 3 clases de verboides. Infinitivo, todos van a terminar en ir. Participio, cantado, ado, frito, to, impreso, ha impreso, so, ha dicho, cho, ado, ido, cho, to, so. Esa será la terminación de los participios. Y de los gerundios, estoy caminando, estoy explicando, leyendo, comiendo, ando yendo, ¿no? Gerundio. Muchachos, estos verboides van a aparecer cuando tengamos perífrasis verbal. Ahí lo vamos a ver, en la perífrasis verbal. Mientras tanto, no se preocupen. Y cuando el verbo sí está conjugado, ya no va a estar obviamente el verboide, ¿no? Está conjugado, es como esto, saltó, saltaste, desayunamos, desayunaron. El verbo está flexionado. Y cuando un verbo está flexionado, tiene estas dos partes. Tiene la raíz, tiene el lexema y tiene el amalgama. El amalgama es aquel morfema que asocia varias informaciones. Por eso es amalgama. Une varias informaciones. ¿Como qué clase de informaciones? El modo, el tiempo, el número, la persona y el aspecto. ¿Qué tengo que explicarte ahora? ¿Cuántas clases de modo hay? ¿Cuántas clases de aspecto, de persona, de tiempo? Vamos a ver detalladamente esta forma personal del verbo. Las no personales también lo vamos a ver en las perífrasis. Por ahora solo queda como una mención.
Hagan su captura de pantalla, muchachos, porque les va a servir para que al momento de repasar, pues ya tengan, ¿no? Qué fácil. En mi época no había ni celular, qué captura. Yo iba con mis lapiceros de 4 colores a copiar nomás, tal cual. Pero lo bueno ahora es que la facilidad, ¿no? Que nos brinda la tecnología. Eso es bueno, es bueno, bueno. A ver, vamos a hablar del modo, ¿ya? Vamos a hablar del modo. Muchachos, cuando nosotros expresamos una actitud frente a un hecho, frente a un suceso, lo podemos hacer de 3 maneras. Podemos señalar una actitud frente a un verbo de asumir como que esa acción es real, es objetiva, veraz, creíble, ¿no? Es como que yo diga, por ejemplo, todos los hombres son fieles, todos son fieles, son sinceros, honestos, transparentes. Eso es real desde el punto de vista gramatical, porque digo son. Mi actitud es verlo como algo objetivo. Ojalá fuesen sinceros. Ojalá fuesen honestos. El mundo sería otra cosa. Ahí ya no expreso una objetividad, sino algo irreal, probable, posible, ¿no? Entonces podemos decir que ahí estamos expresando el modo subjuntivo. Pero cuando se trate del imperativo, ahí ya cambia la cosa. Va dirigido nuestra actitud hacia un receptor para que el receptor se comporte de una manera, para que haga algo, para que cambie su conducta, su comportamiento, etcétera. Expresa orden, mandato, ¿no? Es como que les diga, muchachos, envíen sus respuestas por el chat. Chicos, participen. Orden. Vamos a ver otros ejemplos del indicativo y del subjuntivo. A ver, voy a insertar, ¿no? Indicativo, ella terminó la tesis, eso es verdad. La actitud es expresada de manera objetiva. Quizá trabaje, posiblemente viaje, no hay certeza, hay una duda, ojalá apruebe, hay un deseo. Y ahora veamos cuando se presenta, a ver, caso más tenso.
Muchachos, ahí tenemos 3 oraciones. Por favor, participen, analicen. Tiene la particularidad de presentar varios verbos. Eso lo hace interesante. Y a cada verbo hay que analizar en qué modo se encuentra. Si yo presento el ejemplo y yo misma respondo, no tiene sentido. Primero, he propuesto esto para que ustedes lo trabajen. ¿Está claro, muchachos? Así que manos a la obra. A ver, voy a mirar el chat. Respectivamente, ¿ya? 1, 2, en 3. Vemos la cantidad de verbos. Ahora ustedes identifiquen qué modo es. A ver, voy a mirar el chat. Envíen su respuesta. Profe, los ejemplos que ha puesto solamente hay uno o son más. Aquí a cada uno los tiene que identificar. Ah, ya, ya. A cada uno y respectivamente. Ujú. Ya, pero falta. Yo les sugiero, Mili y Miriam, que lo pongan en línea, como son 3 verbos, a cada uno lo analicen. Porque si veo 1, 2, de repente el 2 se refiere a la oración 2, pero en uno hay 3 verbos, ¿no? Eso quiero que precisen, así como Frank, a ver. Ya, ese modelo, precisen, a ver, para comprobar cómo les ha ido. Ujú. Ya, este ejercicio de verdad que está súper, súper bueno, interesante y va a aclarar muchas dudas. ¿Nadie más? ¿Solo Fran, Milagrito se animaron? Aita Angélica. Ya, pero como les dije, en uno hay 3 verbos, a cada uno tienen que analizarlo. Ya, ahora vamos a empezar. Atentos. Cuando ingresen a la universidad, cuando ingresen, ojalá ingresen. No se sientan mal por las expresiones que voy a utilizar. Ustedes van a ingresar, sí, eso está clarísimo, pero estoy leyendo y tratando de explicar esta oración, nada más, ¿ok? Nada de lastimar susceptibilidades. Cuando ingresen, eso es una posibilidad, ¿no? Entonces, no es real. Eso es el subjuntivo. Ustedes verán, ahí sí es asumir que eso va a ser así. Eso es verdad. Verán. Ustedes verán. Y el esfuerzo tiene recompensa. Eso es verdadero.
desde el punto de vista gramatical. ¿Cuál es mi consejito? Cuando tengan varios verbos, haya duda, antecédele la partícula ojalá. Va a ayudar mucho. Ojalá ingresen. Ya es para reforzar la idea del modo subjuntivo, que es irreal. Yo deseo, pero eso es verdad. Yo deseo que te vaya bien. El verbo deseo es indicativo. Está expresado en indicativo. Pero más de un alumno estará diciendo, ¿pero cómo, profesora? ¿Acaso no dijo que el indicativo era objetivo, real y el subjuntivo expresa deseo, duda? Claro, pero estos son actitudes, no son los verbos. Actitudes del hablante. Así, cuando digo yo deseo, es mi actitud, es verdad. El verbo es desear, pero mi actitud es asumir esto como real. Es indicativo. Ah, ya bien. Ojalá te vaya bien. No hay certeza, ¿no? Si digo te irá bien, ahí sí. Este es subjuntivo. Ya estamos. Dudo de la promesa de aquel candidato. Yo dudo. Eso es verdad. Es cierto. El candidato nos visitó. Eso es verdad. Indicativo. A ver, observen esta solución y pregúntenme. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen dudas? Chicos, por favor, el silencio me preocupa. ¿Está bien? Si hay alguna duda, ya sabes. Profesora, Sí. profesora, disculpe, ¿podría poner un ejemplo cuando es deseo indicativo y deseo subjuntivo? Ujú, claro. Gracias. ¿Con el mismo verbo desear o con otro verbo? Hija, ¿con el mismo verbo desear o con otro Ah, verbo que con sea? el mismo o con cualquier verbo que sea también que cumpla subjuntivo Claro, e indicativo. el subjuntivo. Voy a utilizar un verbo y lo voy a reforzar. Un verbo que no sea desear y otro verbo que también sea desear, ¿ya? Para que se vea las dos formas. Ojalá mm, desee salir con mi hermano. Ojalá desee salir tu prima con mi hermano. Otro, ella desea salir con mi hermano. Otro, quizá salgan de paseo. Miren, ojalá desee, ojalá quiera, ojalá acepte. Esto expresa el verbo es desear y la actitud también es expresar un deseo. Ojalá me saque la lotería. Ojalá ingrese en este año. Eso es mi anhelo. Mi actitud es eso, expresar un anhelo. Ese es el subjuntivo. Pero si digo ella desea, eso es verdad. Ella desea.
Yo deseo, nosotros deseamos. El verbo es desear, que no debe confundir con la actitud. La actitud es otra cosa. Este, quizá salgan de paseo. Tal vez salgan, vayan de paseo. No hay certeza. Subjuntivo. Subjuntivo. No sé si me dejo entender. ¿Está claro o no? Sí, profesora, muchas gracias. Ok, Miss, gracias a Miss, ti. Sí, buenos días. Disculpe, hola. en cuando ingresen a la universidad, ese es subjuntivo y yo pensé que era indicativo. O sea, ¿cuándo es como un deseo? Aquí está como, lo que pasa es que todo lo que es subjuntivo puede entenderse como irreal. Lo irreal que puede darse o no es el caso de un deseo, es el caso de una duda, una posibilidad. Son irreales, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresen a la universidad, ¿cómo yo me doy cuenta que esto está en subjuntivo? ¿Cómo sé que puede anhelar cuando le pongo esta partícula? Ojalá ingresen, ¿no? Por ejemplo, las mamás cuando, por mis padres, ¿no? Mis padres, voy a poner el ejemplo. Yo me preparaba, hace muchos años, el anhelo de mi mamá era eso. Ojalá mi hijita ingrese en este examen. Ojalá ingrese. Eso era su anhelo. Ojalá ingrese. Estaba con singular, ¿no? Ojalá ingrese, porque se refería a mí. Ahora decimos, ojalá ingresen todos mis alumnos. Aunque no esté la partícula ojalá, añádele. Es como una estrategia que te ayuda a reforzar. Pero esto no expresa algo real, es una posibilidad. Quizá ingresen, tal vez ingresen. Para que sea un deseo, le añado pues esa partícula ojalá y refuerza que queda como un anhelo, como un deseo. Pero aquí, ¿por qué no le he puesto ojalá? Porque el contexto no es para expresar un deseo, sino algo que es irreal, algo que todavía hay una duda, una posibilidad que se dé o no. Cuando ingresen, es algo así como, por ejemplo, cuando me invite a su boda, le llevaré un buen regalo. ¿Tengo certeza de que me va a invitar? No, pues sé que no me invite. Pero yo sí tengo la certeza que llevaré un buen regalo. ¿Me dejo entender, hija? En Sí, resumen, sí, Miss, gracias. cada vez que ustedes tengan los verbos que les lleva la duda, ¿será o no será? Añádele el ojalá, el tal vez, el quizá. ¿Te calza? Perfecto. Acá, por ejemplo, que es indicativo, no puedo decir ojalá deseo. Ojalá deseo, ¿no? Ahí no calza, porque no es irreal. Listo. Ya, ahora sí. El tiempo, la persona y el número. Hay 3 tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Persona, hay 3. Primera yo, segunda tú y tercera. Yo estudio, tú estudias, él estudia. Número, yo estudio singular, nosotros estudiamos plural. En el número tenemos 2. Con esto creo que no va a haber problema. ¿Dónde puede haber duda? Con el aspecto. El aspecto es de 2 tipos. Hay un aspecto que señala una acción ya terminada, una acción que ya acabó, que ya concluyó. Ese se llama aspecto perfectivo, el que ya acabó. Por ejemplo, estudié una maestría en San Marcos. Ya terminó, hace años terminé la maestría, ya acabó. El imperfectivo es cuando no ha terminado, no ha concluido. Yo trabajo en el Centro Pre de San Marcos. Gracias a Dios todavía mantengo mi trabajo. Espero mantenerlo
siempre. Entonces, el imperfectivo es algo que no ha concluido. Ustedes, por ejemplo, dicen, yo me preparo en la pre, es que todavía no terminó. Cuando usted ya haya ingresado a la universidad, va a decir, yo me preparé en la pre. Es que esa acción de prepararse ya concluyó. Entonces, perfectivo, acción ya acabada. Imperfectivo, acción que se puede seguir desarrollando o que se va a realizar en el futuro o que se está dando en este momento, ¿no? Ella vende, estudiaba y entrevistará. Esta terminación les puede llamar la atención quizá. Por eso es que vamos a proponer un ejemplito para que todos entiendan mucho mejor. Les cuento la historia romántica de dos alumnitos. Uno se llama Pepito y la chica se llama Juanita. Se conocieron en la pre, estoy creando la historia, ¿ah? Se conocieron en la pre de Santa Beatriz hace muchos años. Fueron sus, ¿no? Sus años bellos, lindos de preparación. Se enamoraron. Un amor platónico luego se hizo realidad. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué dije el personaje? ¿Quién era Pepito? Estoy creando la historia, ayúdenme por favor. Dije Pepito. ¿Y cómo se llamaba la chica? Dije, a ver si me están siguiendo. ¿Me están siguiendo o no con la historia? ¿Cómo se llamaba la chica? Yo cuento historias y ustedes no me siguen. Juanita. Pepito y Juanita. Juanita ingresó antes que Pepito. Pasa un tiempo, ¿no? Se encuentran nuevamente. Ya ambos han ingresado, pero la que primero ingresó fue Juanita. Después de un tiempo, ya Juanita está estudiando su posgrado, Pepito ya está trabajando. Pepito le dice, oye Juanita, ¿te acuerdas cuando un día me dijiste, hasta acá nomás? Yo tengo que seguir avanzando con mis estudios, tú todavía ni siquiera ingresas. No, 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 la relación se acaba. ¿Te acuerdas que me dijiste así, Juanita? ¿Te acuerdas? Oh, sí, Pepito, le dice. Pepito le dice, mira, Juanita, yo te amaba. Yo te amaba y me dejaste ir. Y Juanita le dice, yo te quería, pero mis estudios estaban en primer lugar. Yo te quería. Hasta ahí nomás la historia. Ahora, ustedes expertos en gramática. Vamos a analizar el aspecto sentimental de Pepito y Juanita. ¿Se siguen queriendo? ¿Se siguen amando? ¿O ya no hay nada? A ver si escuchan esta historia. Ven este verbo. ¿Qué pueden deducir? ¿Juanita sigue queriendo? ¿Pepito sigue amando? ¿O ya no hay nada? Ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Seguros? A ver, piensen, ¿ah? Es un tema filosófico. Si hay algo, muchachos. Si hay algo todavía. Como dice, donde hubo fuego. A ver, completen el refrán. Donde hubo fuego, ¿qué hay? Uy, muchachos, no me motivan a crear mi historia. Donde hubo fuego, Cenizas quedan. cenizas quedan. Gracias, al menos tengo una alumnita que me está siguiendo la historia. Y todo esto porque yo puedo ser de frente, me ahorro toda la historia. Le digo, miren muchachos, cuando el verbo termina en aba, ya es imperfecto. Pero quiero que noten una expresión de la vida real. Cuando uno dice yo te amaba, todavía sigue amando. Ese corazoncito todavía late. Alguien dice yo te quería, sigue queriendo.
piensa que está ocultando, que está diciendo, ¿sabes qué? Ya no hay nada, se acabó. Mentira. La gramática lo está delatando, todavía hay algo. ¿Cuándo es que ya no hay nada? ¿Cuándo es que uno dice, ya fuiste, se acabó? Cuando alguien dice, yo te amé. Ahí sí ya no hay nada. Acabó, finalizó. Si alguien dice, yo te quise, ahora ya no hay nada. ¿Te das cuenta? Ejemplo de la vida real. El que termine en aba, amaba, es un pasado imperfecto y el aspecto también se llama imperfecto. Con mi historia de Pepito y Juanita, espero que se haya entendido, porque es un ejemplo de la vida real. ¿Sí? ¿Me entienden o no me entienden, ñaños? Es para que ustedes siempre se guíen. Ahora sí, ¿no? Vamos a verlo un poco más frío. Verbo que termina en aba, redactaba. Sigue redactando. Yo acabó. Traste. Esto es el aspecto perfectivo. Y esto también es perfectivo. Ya está. A ver, muchachos, que empiecen las preguntas. ¿Está bien o no? ¿Se entiende o no? Ahí está, me estaban completando la historia. Cenizas quedan. Ajá. Todo bien, profesor. Ya está, muchachos. Ve que vale la pena crear historias. No soy buena creando historias, lo siento, pero al menos te vas a acordar de la terminación aba, ia, ¿no? Y si alguien te dice, yo te quería, todavía te está queriendo. Acuérdate, la gramática no falla. Ahora van a trabajar ustedes, van a identificar en qué se encuentra cada verbo, en qué modo y en qué aspecto. Ya, chamba para ustedes. A ver, empiecen por favor. Tienen 1 minuto y me envían su respuesta por el chat. No te preocupes, Milagritos. A ver. El aspecto también, Miss. Sí, también. Yo voy a corregir ambos, así que
Avancen, por favor. Miren, muchachos, practiquen. Ya están en la semana 11. ¿Ah? Es cosa seria. Ustedes son del ciclo ordinario. Van a rendir 4 pruebas. No sé si es favorable o no que se está haciendo esperar, ¿no? Su primera prueba. Tómenlo por el lado positivo. Ustedes tienen más tiempo de ir repasando. Esa ofreció una recomendación. ¿Ya? Así que a trabajar. ¿Listo? ¿Puedo empezar la solución? ¿Ya terminaron? Ahí está. También desarrollen lo que corresponde al aspecto, por favor. Aspecto. Ahí está. Va llegando toda la respuesta completa. Listo, muchachos. Vamos a ver. Ustedes tienen que tener ciertas estrategias para que no fallen. Y bueno, en el subjuntivo no van a fallar porque ya les dije que se antepone, ¿no? A ver, y acá el verbo be. César trabajó real, indicativo. Si digo ojalá trabaje, es otra cosa. Eso sería subjuntivo. Vayamos, tal vez, no hay certeza, ¿no? No hay seguridad. Tal vez vayamos. Eso es subjuntivo. Acá ordenamos a Gustavo para que haga algo. Probablemente nos diga la verdad, ¿no? Probablemente. No hay una certeza. Esas expresiones probablemente, posiblemente, vamos a utilizarlas como, a ver, fíjate. A ver, díctame cómo es probablemente. Subjuntivo. Bien. Y anoche vi, ¿qué cosa es anoche vi? Indicativo, ¿no? Indicativo. ¿Listo? A ver, ahora acá. Elsa ofreció una recompensa. Ofreció, esto es, que ya terminó. Perfectivo. Ha ingresado, ya acabó, terminó, ya está. Perfectivo. Y contaban, terminación aba, no te olvides de la historia de Pepito y Juanita. Contaban. Imperativo. Pero imperfectivo. Imperfectivo. Me emocioné. Imperfectivo. Se sentía, no te olvides de la palabra quería. Terminación ia. Imperfectivo. Perfectivo. Esa es la voz. Veamos una historia para que se acuerden. Y acabaremos, todavía no termina, ¿no? Porque va a acabar el próximo año, es que no hay resultado todavía.
Bien, ñaños, a ver, comparen un momentito sus respuestas. Bueno, muchachos, espero que hayan ahora sí consolidado todo, todo esté perfecto, todo ok. Ahora nos preparamos para clasificar a los verbos. ¿Cuántas clases de verbos hay? Tenemos varias clases, pero cada uno con su criterio bien definido, ¿ya? Entonces vamos por acá. Según la clase de frase verbal. Según esa clase de frase verbal, acuérdate que hay atributiva y predicativa, ¿no? Según esa clase tenemos verbos copulativos y verbos predicativos. Los copulativos funcionan como un nexo, dice, entre el sujeto y el atributo. Funciona como un nexo. Por eso, ella es mi sobrina, es conecta al sujeto y al atributo. No te vayas a equivocar cuando aparezca el verbo estar aparentemente como copulativo y dice, está jugando. Ahí sabes perfectamente que no es copulativo, ¿no? El niño está jugando con sus amiguitos. Está jugando. El verbo es jugar. Estar es solamente auxiliar. Los verbos copulativos ser, estar, parecer son los más usados. Y todo lo que no sea copulativo es el predicativo. Y dentro de los predicativos tenemos los transitivos, los intransitivos y los impersonales. Los transitivos son los que requieren objeto directo. Objeto directo. ¿Por qué? Les voy a explicar acá. ¿Por qué requieren? Si decimos, Diana buscó. Diana buscó. Diana buscó, ¿qué cosa? Queda un vacío. ¿No? No se sabe qué cosa buscó. Ahí se queda. Diana buscó. Que diga, Diana trajo. ¿Qué trajo? Queda un vacío. Diana. ¿Pero qué cosa prestó? Algo tiene que ser, pero no lo digo. Queda un vacío. Estos son los verbos transitivos. Los verbos que no tienen un significado pleno, completo, y por ello necesitan objeto directo. Ese objeto directo también se le llama complemento directo. ¿Mm? Entonces, vamos a completar este verbo y decir, ¿no? Diana buscó. ¿Qué cosa buscó? Llaves. Diana buscó las llaves de su casa. Ahora sí se completa perfectamente. Diana trajo un hermoso regalo.
Se completa la idea. Diana prestó. ¿Qué cosa prestó? Un libro. ¿A quién? A su amiga. Y ya está perfectamente entendible todo esto. Ya está completa la idea. Buscó las llaves. Ahí está. Objeto directo. Las llaves de su casa. Perdón, es hasta acá. Ahí voy a dejarlo adrede para que yo pueda hacer el reemplazo. Cuando es el objeto directo, se reemplaza por los pronombres átonos lo, la, los, las. Diana buscó las llaves, se dice las buscó. Diana buscó las llaves, las buscó. Punto. Este las es lo mismo que las llaves, se reemplaza y ahí se dice que la función es de objeto directo. Profesora, ¿cuál es la estrategia que voy a utilizar? La que te estoy diciendo puedes utilizar. Y si no, puedes utilizar la transformación de una activa a una pasiva. Es decir, si acá Diana buscó las llaves, Diana realiza la acción. Si ahora lo transformamos a una pasiva, diría las llaves por Diana. Lo que era objeto directo pasa como sujeto. Ahí está. Las llaves ahora es sujeto. Eso, muchachos, a mí nunca me falla. Eso es para mí mi regla favorita, para yo estar segura que hay objeto directo. Pero si yo no quiero aplicar ninguna regla, sino me quiero basar en mis conocimientos gramaticales, entonces analiza el significado del verbo. Si te queda vacío, un vacío que necesita ser complementado por el OD, es que tu verbo es transitivo. Trajo un regalo, objeto directo. Hay verbos transitivos que tienen objeto directo, pero también necesitan de objeto indirecto. Prestó un libro. Eso sería el objeto directo. ¿Y quién va a recibir el libro? La amiga, su amiga. Y al objeto indirecto se le reemplaza por le. Le es lo mismo que la amiga. Y un libro sigue siendo el objeto directo. Prestó a la amiga. ¿Ok? Y por acá también le voy a... Ahora, hay verbos intransitivos, acá mismo lo voy a explicar, que nunca van a tener objeto directo, indirecto, ¿no? Porque sus significados son plenos, completos, como decir Diana viajó, Diana viajó. No hace falta que yo diga a dónde viajó, cuándo viajó, con quién viajó, no importa eso. ¿Por qué? Porque este verbo tiene su significado pleno, completo. Puedo decir también, y esto es real, ¿no?
Yo tengo 4 sobrinas y hace 2 días nació el hijito de mi sobrina. Yo soy tía abuela entonces. Mi sobrinito nació. Ay, me emociono mucho. Ahí está, mi sobrino nació. Cambié el orden que hice recordando a mi gordito. Mi sobrino nació. Ya. Yo no tengo que decir en qué hospital nació, con cuánto de peso nació, eh, a qué hora nació, porque se entiende perfectamente. Este verbo es intransitivo. Yo puedo decir nació en el Hospital Negreiros. Eso es opcional si yo quiero. A las 5 de la mañana, opcional. Eso quiero que ustedes entiendan cuando se refiere a la clase de verbos transitivos. Los que tienen OD, intransitivo, no lo necesita. ¿Y cómo son los impersonales? Estos son los que no tienen sujeto. No tienen sujeto, no se reconoce, es el verbo haber, hacer, ¿no? Hay mucha gente en las calles con temor. Hay mucha gente, pero no puedo decir habían mucha gente, habrán mucha gente, porque siempre se conjuga en tercera persona singular. Hace calor. Esta temporada hace calor. ¿Quién hace el calor? No hay un sujeto. Está lloviendo, ¿ah? Está lloviendo. ¿Y dónde está el sujeto? No hay. Verbos que aluden a los fenómenos climatológicos también son considerados impersonales. Por favor, te recomiendo que hagas una captura de pantalla. Te va a ser de mucha ayuda. A ver acá. Oh, ya te expliqué eso. Ahora vamos según el eczema. Si cambia o no cambia la raíz. Ese es el segundo criterio, por el eczema verbal. Si sufre variaciones o no sufre variaciones. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, te voy a poner 3 verbos. Dar, dormir, hacer. Bien sencillo. Cada vez que ustedes tengan verbos que terminan en arerir, quítalo para que te quedes con la raíz. Eliminas estos términos y tu base queda, el eczema queda. Si al momento de conjugar esa base sufre variación, sufre cambio, va a ser irregular. Voy a resaltar la raíz con rojito y voy a hacer la conjugación. Contar, yo cuento. Dormir, duermo. Hago. Compara tú si cambia o no. Ahí será quont y ahora es cuent. Dorm y ahora es duerm. Y ahora es así. ¿Qué podemos decir, muchachos? Estos 3 primeros irregular. Pero cantar, correr y partir, ¿cambiará o no? Vamos a descubrirlo.
canto. Ahí, lo voy a poner todo en minúscula. Corro y parto. Muchachos, está comprobado. Cualquier verbo que ustedes quieran analizar, si hay variación, será irregular. No se altera en nada la raíz o la desinencia, son verbos regulares. Y tienes toda una lista. Aquí lo tienes. ¿Mm? ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? Profesora, la pregunta. Sí, hija, dime. Para verificar si es verbo regular o irregular, ¿tenemos que pasar el verbo a pretérito y presente y ya no a futuro o cómo? Suficiente con el tiempo presente primera persona. Suficiente. Si quiero, me tomo el tiempo, puedo hacerlo en el pasado. Yo canto, canté y en un condicional, cantaría. Esos tres son los recomendados. Yo les he enseñado solo con el presente de primera persona. No hace falta que utilice el pretérito, porque si digo en el pretérito sería yo conté. ¿Y dónde está la variación? Me dirán la raíz es la misma. Pero cuando digo yo conté, ahí lo que cambia es la desinencia. La desinencia, recuerden que es amar, yo amé. Amé tiene la terminación, ¿no es cierto? Entonces ya yo me voy a fijar si ha cambiado o no la desinencia o si ha cambiado la raíz. Es importante que ustedes, a ver, quiero decir esto. Voy a nuevamente explicar. Los verbos modelos. Contar es una terminación ar. Tiene que seguir el modelo del verbo amar, ¿no? Que es un paradigma que tomamos como referencia. Yo amo, yo amé. Sería la desinencia. Cont pareciera que es lo mismo, ¿no? Amé, conté, la desinencia, se parecería al verbo modelo que es amar y podríamos caer en error y decir, sí es regular porque no ha cambiado nada. Pero por eso es que yo tengo que probar con lo que no me va a fallar, que es la primera persona del presente. Y ahí se evidencia clarito que hay un cambio. ¿Qué nos recomiendan los especialistas? Que veamos en el presente, en el pasado y en un condicional para estar completamente seguros. Yo te recomiendo el presente, primera persona. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, ¿no? Vamos acá. Los verbos llamados no defectivos o defectivos, ¿a qué obedecen? Esto obedece a lo siguiente. Aquí hay verbos que presentan alguna limitación al momento de conjugarse. A veces puede haber limitación en un tiempo, en una persona, en un modo o en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, a ver, el verbo atañer. Si yo quiero conjugar ese verbo atañer, me voy a encontrar con una gran dificultad, porque no lo puedo hacer en el tiempo presente. ¿Cómo sería la conjugación de atañer en presente? No lo voy a encontrar. Va a ser una limitación. ¿Qué puedo encontrar del verbo atañer? ¿En qué lo puedo conjugar? Atañer a la persona y decir tercera persona del presente, ¿no? En singular. Esto nos atañe.
Y la primera y la segunda no se puede. Es una limitación. Con el verbo balbucir. Balbucir, si queremos comprobar su conjugación, voy a encontrar una limitación con la primera persona. Yo, ahí ya no puedo. En el presente hay una limitación. En el pasado sí, ¿no? Cuando digo balbucía, yo balbucía, pero en el presente no. Entonces, ahí presenta una conjugación incompleta. Esos se llaman defectivos. Pero los no defectivos tienen conjugación plena con todos los tiempos, todas las personas y todos los modos. Por eso son no defectivos. Son muchos los no defectivos y solo un pequeño número de defectivos. Ahí tienes los verbos. Puedes hacer una captura de pantalla y vamos avanzando con los verbos. Ahora, según el criterio es la perífrasis verbal. En perífrasis verbal les había dicho que es la asociación de dos o más verbos que van a expresar una sola idea, ¿no? Vamos a, por ejemplo, llevarlo esto al siguiente ejemplo. Si digo, vamos a estudiar idiomas el próximo año. Estoy dictando clases. Y si digo el testigo fue entrevistado. Un abogado. Muchachos, ¿cuáles son esos verbos auxiliares? Vamos. Estoy. Y fue. ¿Cuál es el rol de un verbo auxiliar? Ayudar en la conjugación, porque los verbos principales no están marcando amalgama, no tiene amalgama. Estudiar está en infinitivo, dictando está en gerundio y entrevistado está en participio. Esos son los verboides, que van a funcionar como verbos principales dentro de la perífrasis verbal. Los auxiliares, digo, vamos a estudiar es nosotros, la persona se marca, el número se marca, el tiempo se va a marcar, porque digo el próximo año es que estudiaremos, ¿no? En lugar de decir estudiaremos, he utilizado una perífrasis, vamos a estudiar. Mi consejo es que te aprendas qué verbos van a funcionar como auxiliares. Ser, estar, haber, tener, deber, poder, etc. Ha bailado, haber, ir, tener, ser y soler. Más usados. Y todos los verbos que van a ser principales, pues eso sí, no van a estar conjugados nunca, porque van a estar siempre como verboide. Van a estar en la forma de infinitivo, participio y gerundio. A ver, muchachos, hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Está claro, por favor? Alguien podría responder. Qué incómodo es preguntar y que no haya respuesta. Sí se entendió, Miss.
Gracias, hija. Muchas gracias. Si les pregunto, ¿está claro? ¿Se entiende? Es porque pienso que de repente puedo pasar tan rápido el tema, quizá no di oportunidad a que me pregunten o pasé rápido un PPT y querían hacer captura de pantalla. Tengan la libertad, con toda confianza, ustedes están preparándose. Yo estoy a entera disposición para poder apoyarlos, ¿de acuerdo? Creo que no preguntaré mucho. No quisiera hacer un monólogo de la clase, ¿no? Que yo misma proponga ejercicios, que yo misma responda. Qué aburrido sería. Pero si esa es la dinámica que de repente se acomoda para no incomodarlos, bueno, también tendré que acomodarme de esa manera. Bien, muchachos, a ver, entonces veamos esta clasificación de verbo predicativo. Trabájenlo, lo envían por el chat, lo podré visualizar y si no, igual lo voy a hacer aquí en el PPT y ustedes comprobarán. Ahora sí, tronaba continuamente. Cuando me dice qué clase de verbo predicativo es, ahí solamente puedo pensar en transitivo, intransitivo e impersonal. El verbo tronar es un verbo que no tiene sujeto, por lo tanto es impersonal. Olaba es un verbo que no presenta objeto directo, es intransitivo. No entendemos. ¿Qué cosa? El problema es objeto directo. Entender quiere decir que es un verbo transitivo. Recopila algo. Necesita un complemento, datos importantes o de. Transitivo. Y había carece de sujeto, es impersonal. Cuando me dice según el lexema, ese es el criterio para ver si es regular o es irregular. A ver, antes de que presente el solucionario, revísenlo ustedes. Anunciaron, anuncio, anuncié, anunciaría. Ese es un verbo que no varía su base, por lo tanto es regular. Almorzó, almuerzo, sufre alteración, es irregular. Parto, partir, no cambia. El verbo ir cambia
más que cualquier otro verbo, ¿no? Porque puedo decir yo voy, yo fui, cambió completamente. Toco, toqué, regular, no se altera. Siguiente punto, a ver, compara tu respuesta, es la perífrasis, ya de manera un poco más ordenada, detallada, para que puedan entenderlo mejor. En la perífrasis verbal hablamos de 2 o más verbos, pero que funcionan como núcleo, un solo núcleo, ¿no? No hay dos ideas, una sola idea. Puede tener verbo auxiliar uno o más verbos, como por ejemplo, ella va a tener que trabajar. Aquí la perífrasis es esto. Esa es la perífrasis. Y tiene va y tiene el verbo tener, que son auxiliares, y trabajar es el verbo principal. El verbo principal va a estar siempre en la forma no conjugada. Llámese infinitivo, participio o gerundio. Ejemplos. Vamos a estudiar, esto es infinitivo. Han pasado sus vacaciones, pasar, pasado, ha ido, participio, y estaban leyendo. Leer, leyendo. Eso es el gerundio. ¿Sí? Ya tenemos entonces esos modelos y vamos a solucionar ahora el siguiente ejercicio. Si gustan, hagan una captura de pantalla y vamos a ver luego los ejercicios. Por ahí veo un comentario en el chat. El verbo tronar, el significado de haber o sonar truenos. Tronar, sonar truenos, haber truenos. Entonces, mi estimado Frank, no es el sujeto tácito. Ella tronaba, no podría decir, porque aquí es sonar truenos. Entonces, la merced es el lugar, tronaba, no, no hay un sujeto tácito, no acepta. Los verbos como llover, garuar, nevar, que son de los fenómenos climatológicos, no aceptan sujeto, ni tácito ni expreso. Por esa razón queda como imperfecto. Ya, estamos en este ejercicio. Vamos a ver la perífrasis. ¿Cuál de estas tiene 2 o más verbos? Todo va a mejorar muy pronto. Acá, por ejemplo, todo esto es la frase verbal, ¿cierto? Todo, sujeto, mejorará pronto. Entonces la perífrasis es va a mejorar. Se puede decir mejorará. Es una sola idea. Ese sí es perífrasis. Mi hermano estaba estudiando. Todo es la frase verbal y el núcleo es estaba estudiando. Perífrasis, sí hay perífrasis. Pero en la C, Luis dijo, ese es un verbo principal, que me apoyaría es la segunda idea. Acá apoyar y decir son cada verbo independiente forma una nueva idea. No es un solo núcleo, entonces acá no hay.
Juan y Mila pueden. Hasta acá es la perífrasis. Perdón, la frase verbal. La perífrasis es solamente esto, el núcleo. ¿No? Pueden realizar, ese es el núcleo. Sí hay perífrasis. Todo esto es la frase, pero la frase tiene un núcleo. Ese es el núcleo. Sí hay perífrasis. No sabe cómo enfrentar. Acá hay dos verbos con dos ideas diferentes. No hay perífrasis, no hay un solo núcleo. Nosotros supimos algo, responder. El verbo saber nunca es auxiliar, por lo tanto no hay perífrasis. Y debemos averiguar, esto es la frase, el núcleo tiene dos verbos, auxiliar y principal, o sea que sí hay perífrasis. Bien, muchachos, ahí está, si gustan una captura. Profesora, Y disculpe, en las G, ¿por qué no hay? porque aquí hay dos verbos, cada uno con su propio significado. Nosotros supimos, verbo transitivo. ¿Qué cosa supimos? Responder las preguntas, objeto directo. A partir de responder hasta aquí es una segunda idea que funciona como objeto directo. El verbo saber nunca es auxiliar. No entra como auxiliar porque no pierde su significado. Los verbos auxiliares solo ayudan en la conjugación, pero no aportan su propio significado. Acá el verbo ir, va, el verbo ir no funciona con su significado original. Apoya en la conjugación del verbo mejorar. Va a mejorar se dice mejorará. Hay una sola idea. En cambio, en la G supimos y responder hay dos ideas. Es oración compuesta. No hay perífrasis. Bien, ahora sí, voy a pasar, Gracias, profesora. ya hijita, a la solución de las 4 preguntas. A ver, un minuto para que ustedes lo vean. La 3, la 4, la 6 y la 11. Esas son las preguntas seleccionadas. Ya. Para que sea atributiva, tiene que tener un verbo copulativo. Entonces, veamos acá. Serán seleccionados, eso es perífrasis, por alguien. No hay verbo copulativo. Fueron vacunados por alguien. Pero si digo Mariano ha sido copulativo y viene el atributo. Esa es la clave. Estudiar, avanzar no son verbos copulativos. Más complementos, piden la 4. Fue contratado en la empresa, ahí va 1. Cuando el fin de semana va 2. Fue afectada terriblemente, va 1. Por el incendio, va 2. Ya, ahí va 1. Los expedientes, ¿no? Revisa expedientes en la noche. Ahí tiene 3 complementos. Hoy va 1. Los resultados del concurso, ahí solamente hay 2 complementos. Un circunstancial y un objeto directo. Van a inaugurar una carretera. Es un complemento. Inaugurar eso,
objeto directo. ¿Dónde? En el norte. Es otro complemento. La que tiene más es la C. Esa es la respuesta. En el texto, carece de formas no personales. Eso es falso, porque tenemos incrementar, que es un verboide. ¿Qué más? Hay otro más. A ver, leamos. Cubrir es otro. Dice, carece de formas no personales, es falso. Sí hay formas no personales. Las no personales son los verboides. Consistir es intransitivo, consiste en algo, sí. No tiene OD. ¿Hay más regulares que irregulares? Sí. Cubrir, a ver, cubrir, ¿dónde está cubrir? Cubrir las necesidades. ¿Tiene OD? Incrementar la producción tiene OD, ¿verdad? La clave, la 6, es la E. ¿Y dónde hay perífrasis cuyo verbo principal es transitivo? Dormir es intransitivo. Debió mezclar algo. Esto sí es transitivo. Los ingredientes OD. Han ido, teatro es circunstancial del lugar. No hay entonces objeto directo con el verbo ir. Pero sí puedo decir, hemos estudiado algo. Los tipos de comunicación. Ese es el objeto directo. Mezclar y estudiar son transitivos. En la 11 la clave es la E. Bien, muchachos, eso es todo lo que teníamos que ver con la frase verbal. Que tengan buen día. Gracias.